Durante siglos, los videntes y profetas han mirado hacia el futuro, ofreciendo terribles advertencias de un mundo consumido por la oscuridad, un mundo plagado de calamidades y trastornos que sacudirían los cimientos mismos del alma de la humanidad. Pero, ¿qué sucede cuando estas visiones proféticas, descartadas durante mucho tiempo como distantes y abstractas, comienzan a materializarse ante nuestros propios ojos? Cuando las señales de un desastre predicho comienzan a manifestarse, dejándonos cuestionando el destino de la humanidad. Una de esas videntes, Marie-Julie Jahenny, una humilde mística de extraordinaria profundidad espiritual, soportó tormentos inimaginables a manos de fuerzas demoníacas. Su sufrimiento alcanzó su punto máximo cuando recibió por primera vez los estigmas. Su cuerpo, asaltado repetidamente por estos espíritus malévolos, llevaba las marcas del tormento espiritual y físico, moretones y heridas que aparecerían y desaparecerían misteriosamente, curadas por el poder sagrado del agua bendita. Su espacio sagrado no se libró del ataque demoníaco. Las imágenes religiosas fueron arrancadas de las paredes, los objetos sagrados fueron profanados o robados. En medio de este caos, quienes la rodeaban a veces se sentían abatidos, sufriendo en su presencia como si su misma conexión con lo divino provocara la furia del reino demoníaco. Sin embargo, a través de estas pruebas intensas y angustiosas, Marie-Julie recibió un don raro y profundo, una visión divina que le permitió ver más allá del mundo físico, escudriñando el futuro y descubriendo los eventos catastróficos que están comenzando a desarrollarse a nuestro alrededor. Uno de los aspectos más escalofriantes de sus revelaciones es una profecía que pronunció hace más de un siglo, una profecía que arroja una sombra larga y oscura sobre Francia y el mundo. En sus visiones, Marie-Julie advirtió que el rechazo de Francia a Dios conduciría a desastres apocalípticos, comenzando dentro de sus propias fronteras. La tierra que una vez había sido bendecida con el favor divino se convertiría, en sus palabras, en la cuna de castigos mundiales. Una vez que Francia fue elegida como una nación para defender a la Iglesia y defender la fe verdadera durante los tiempos más oscuros, el alejamiento de Dios desencadenaría consecuencias devastadoras. Sus visiones eran vívidas y precisas. París ardería hasta los cimientos, Marsella sería consumida por las llamas y la tierra misma temblaría mientras poderosos terremotos devastaban la tierra. Las ciudades serían diezmadas, dejando solo destrucción, muerte y los ecos de la batalla a su paso. Sin embargo, en medio de los escombros, habría un ajuste de cuentas final, una purificación divina, una limpieza de la tierra, sin la cual el mal se propagaría sin control, llegando incluso a los corazones de los justos. ¿Podría ser que el momento del juicio de Dios esté realmente cerca? ¿Son las profecías apocalípticas de Marie-Julie simplemente las divagaciones distantes de un místico perdido en la historia, o son advertencias que ahora están comenzando a dar sus frutos? Mientras el mundo observa, pronto podemos encontrarnos en una encrucijada crítica, donde la supervivencia de la humanidad depende del triunfo de la Santa Iglesia. En estos tiempos tumultuosos, podría ser que la victoria de la Iglesia sea el único camino hacia la salvación. Algunos se preguntarán por qué un castigo tan devastador caería primero sobre Francia, una nación que históricamente se ha considerado un bastión del cristianismo. La respuesta a esta pregunta puede encontrarse en los acontecimientos recientes, en particular los Juegos Olímpicos de París de 2024. La ceremonia de apertura incluyó elementos que muchos interpretaron como afrentas flagrantes a Dios, como una actuación en la que una reina escasamente vestida y una cantante desnuda recrearon escenas de la icónica La Última Cena de Leonardo da Vinci. El simbolismo era inconfundible, con actos que muchos vieron como una burla a la imaginería sagrada. Además, la ceremonia de clausura presentó una diosa sin cabeza con las alas rotas, un símbolo de quebrantamiento y decadencia espiritual. Estos actos públicos de desafío a Dios fueron presenciados por millones de personas en todo el mundo, lo que agregó una capa de profundo simbolismo a las advertencias de Marie-Julie. ¿Podrían estas acciones, tan abiertamente desafiantes y sacrílegas, ser parte de la razón por la que Francia está en el centro de estas advertencias proféticas? Las profecías de Marie-Julie Jahenny, aunque aterradoras en sus detalles, hablan de una serie de castigos apocalípticos que caerán sobre el mundo en forma de catástrofes naturales y sociales.
El 20 de septiembre de 1877 y el 4 de enero de 1884, predijo desastres sin precedentes, terremotos, huracanes, malas cosechas generalizadas y plagas que se propagarían a una velocidad aterradora. Un reinado de sangre, que duraría 7 semanas, barrería la tierra, seguido de 3 días de oscuridad total. La duración específica de estos eventos no está clara, pero Marie Julie estaba segura de que tendrían un alcance global y dejarían atrás un mundo desolado. Su visión pintó un panorama sombrío. 3/4 partes de la población mundial perecerían, y la mitad de la población de Francia sería aniquilada. Los sobrevivientes serían tan pocos que uno tendría que viajar grandes distancias solo para encontrar otra alma viviente. Aunque estas profecías describen una visión abrumadora de sufrimiento y muerte, Marie Julie también señaló una luz de esperanza en medio de la desesperación. Indicó que este período de castigo no marcaría el fin del mundo. La humanidad, aunque golpeada y rota, aún tendría una oportunidad de redención. Es a través de estas tribulaciones que el plan divino de Dios se desarrollaría, conduciendo finalmente a una nueva era para aquellos que permanecen fieles. Uno de los elementos sorprendentes de las revelaciones de Marie Julie fue su percepción de la traición de ciertos líderes franceses, quienes, a pesar de su imagen pública de héroes, resultarían ser traidores tanto a su país como a la Iglesia. Cristo mismo, en un momento de claridad divina, habló críticamente de Charles de Gaulle, diciendo: «Sus mentiras y su vanidad no me engañan». Este comentario fue de particular importancia, ya que sugería una corrupción más profunda en el liderazgo de Gaulle, que contrastaba con la imagen del héroe de guerra que había sido moldeada por la historia. Según Cristo, la adhesión de Gaulle a los ideales masónicos y su rechazo a la monarquía tradicional de Francia lo convertían en un criminal a los ojos de Dios. Esta perspectiva se alinea con la visión más amplia de Marie Julie de un mundo donde los falsos líderes, impulsados por la ambición personal y el poder terrenal, llevan a sus naciones por mal camino. En una profecía fechada el 10 de agosto de 1880, Marie Julie habló de un período venidero de intenso sufrimiento para la Iglesia en Francia, descrito por el Vaticano como un tiempo de tormento tanto espiritual como físico. Durante este período, los líderes de la Iglesia, cardenales, obispos y otros clérigos, soportarían una pasión similar a la de Cristo, aunque no igual al sufrimiento singular de Cristo. En cambio, esta sería una pasión que soportarían quienes lo representan en la tierra, los líderes de la Iglesia, quienes serían perseguidos, encarcelados y perseguidos por fuerzas hostiles. La profecía predijo que una figura clave, conocida como el prisionero mártir o el pontífice angélico, surgiría durante este tiempo, pidiendo ayuda a los fieles. Sin embargo, responder a este llamado estaría plagado de peligros, y responder podría resultar en la muerte para aquellos que se atrevieran a ofrecer ayuda. La profecía pinta un panorama sombrío de la Iglesia bajo ataque, tanto de fuerzas externas como internas. Predice un momento en el que los verdaderos líderes de la Iglesia serían expulsados de sus puestos, obligados a huir o esconderse. Las iglesias y los espacios sagrados serían abandonados, y los fieles se verían privados de sus líderes espirituales. Mientras tanto, las fuerzas del mal, representadas por hombres corruptos con malas intenciones, ascenderían al poder, reemplazando a los verdaderos siervos de Dios en los altares. Estos usurpadores profanarían los rituales sagrados de la Iglesia y distorsionarían sus enseñanzas, corrompiendo la fe de los inocentes, especialmente a los niños en sus esfuerzos por tergiversar la verdad. Peor aún, la ley obligaría a los padres a aceptar estas distorsiones, obligándolos a ser cómplices de la destrucción de la fe. Este período de sacrilegio y persecución, según Marie Julie, duraría 44 días. Durante este tiempo, muchos cristianos sufrirían el martirio por su firmeza en la fe. Sin embargo, a pesar del horror de este período oscuro, la profecía termina con una promesa de justicia divina. Los crímenes cometidos por las fuerzas del mal, tanto en la profanación de la Iglesia como en el sufrimiento de los fieles, no quedarían impunes. El castigo divino vendría rápidamente y el Señor vengaría los males cometidos durante este tiempo de prueba. Los fieles, aunque probados sin medida, finalmente verían prevalecer la justicia de Dios. La profecía de Marie Julie Jahenny advierte de un ataque sin precedentes a la Iglesia, describiendo un período oscuro de persecución y profanación, pero también destaca la justicia divina que finalmente restaurará el orden y protegerá a los fieles.
Las vívidas imágenes de líderes de la Iglesia sufriendo una pasión, espacios sagrados profanados y la corrupción de niños apuntan a un esfuerzo concertado y catastrófico para destruir el corazón mismo de la fe. Esta profecía sirve como una advertencia terrible de las pruebas que vendrán y un llamado a la fe inquebrantable frente a esas pruebas. A lo largo de sus visiones, Marie-Julie habló repetidamente de la llegada inminente del gran monarca y el pontífice angélico, figuras que fueron predichas por muchos santos y místicos siglos antes de su tiempo. San Miguel, el arcángel, le prometió que un día vendría a golpear a los masones de Francia con su espada de fuego, restaurando el país a un sistema que honra a Cristo. Bajo este reinado, el catolicismo resurgiría, llevando la fe a nuevas alturas de gloria e influencia en la tierra. Sin embargo, a pesar de esta restauración definitiva, el cielo dejó en claro que severos castigos precederían a esta renovación si el mundo, especialmente Francia, no se convertía. Las advertencias eran terribles. Francia sería la primera en enfrentar violentas tormentas, pestes, plagas, guerras civiles y la destrucción del propio París. El mundo también sufriría una serie de castigos, incluida la aterradora llegada de 2 días de oscuridad que precederían a los infames 3 días de oscuridad. Durante 7 semanas, caería una lluvia de sangre y enfermedades previamente desconocidas para la humanidad se propagarían con una velocidad mortal, cobrando miles de vidas en poco tiempo. A pesar de la naturaleza desgarradora de estas profecías, a Marie-Julie también se le dieron remedios específicos para proteger a los fieles de estos castigos. Nuestro Señor, durante varios de los éxtasis de Marie-Julie, instó a sus seguidores a permanecer vigilantes, enfatizando que Él no quería que su pueblo fuera tomado desprevenido. Quiero que sean advertidos, declaró con urgencia. Esta sensación de fatalidad inminente es clara. Estos castigos y la gran renovación de la Iglesia se están acercando rápidamente, y el tiempo es corto. No nos quedan siglos para prepararnos, ni probablemente décadas. Uno de los elementos más llamativos de sus profecías se refiere a las tribulaciones futuras que enfrentará la Iglesia, particularmente el Papa. El 7 de julio de 1880, predijo un futuro sombrío en el que la Iglesia sufriría mucho y su líder soportaría un período de intenso sufrimiento. La frase, "la Iglesia será privada de su líder", se ha interpretado como una referencia a la época en que el Papa León XIII era pontífice, lo que indica un momento en el que su influencia, especialmente sus reformas y enseñanzas, se vería disminuida o incluso borrada. La imagen de su huella en el altar sagrado, convertida en cenizas, consumida por las llamas del infierno, transmite el impacto devastador de esta pérdida. El Papa León XIII es notablemente recordado por su visión, en la que Satanás desafió a nuestro Señor, afirmando que podría destruir la Iglesia si se le daba suficiente tiempo. Según la tradición, nuestro Señor concedió a Satanás un siglo para intentar destruir la Iglesia. Esta visión influyó profundamente en el Papa León XIII, inspirándolo a componer la famosa oración a San Miguel Arcángel, pidiendo protección divina para la Iglesia. También instituyó la práctica de recitar las Avemarías y la Salve Regina después de la misa. Sin embargo, la profecía sugiere que estas oraciones vitales, junto con otras prácticas sagradas, acabarían siendo olvidadas o erradicadas, simbolizadas por la huella del Papa en el altar que se convierte en polvo. Curiosamente, después de las reformas del Vaticano II, estas oraciones fueron eliminadas de la liturgia posterior a la misa, un cambio que muchos creen que ha contribuido a debilitar las defensas espirituales de la Iglesia. Este cambio se considera a menudo como uno de los resultados de la confusión que siguió al Vaticano II, ya que algunas de sus reformas fueron mal interpretadas y el núcleo espiritual de la Iglesia se diluyó. Santa Catalina Emmerich, otra mística, también predijo que Satanás se desataría sobre la Iglesia entre 40 y 60 años antes del año 2000, en consonancia con los cambios significativos que se produjeron tanto en la Iglesia como en el mundo en general durante ese periodo. La coincidencia entre su profecía y la de Marie-Julie sugiere que esta lucha espiritual no es aislada, sino que forma parte de un plan divino mucho más amplio, que en última instancia conducirá a una gran renovación, aunque tal vez llegue solo después de inmensas pruebas y sufrimientos. El Papa León XIII tomó medidas importantes para combatir la influencia de Satanás, en particular al introducir la oración de exorcismo menor para los fieles y el rito de exorcismo mayor para los sacerdotes.
Estas iniciativas tenían como objetivo fortalecer a la Iglesia contra las fuerzas del mal, ofreciendo una protección espiritual contra la creciente presencia de Satanás en el mundo. Sin embargo, el hecho de que ahora estas oraciones se reciten raramente y que el rito de exorcismo mayor se revisara en 1999 para consternación de muchos exorcistas, se alinea fuertemente con la advertencia profética de que Satanás buscaría alterar, diluir o incluso eliminar los ritos tradicionales de la Iglesia. Este cambio refleja una tendencia más amplia dentro de la Iglesia desde el Vaticano II, donde las protecciones espirituales que alguna vez se mantuvieron firmes se han debilitado, proporcionando a Satanás un punto de apoyo más fuerte. El resultado es una creciente desorientación espiritual y moral, que se alinea con la profecía de que la influencia de Satanás se intensificaría a medida que se erosionaran las defensas de la Iglesia. Además de estas advertencias espirituales, las profecías también predicen un flagelo físico que afligirá a la humanidad, una enfermedad tan grave que la medicina moderna será impotente contra ella. Se describe que esta enfermedad comienza en el corazón, luego ataca la mente y finalmente afecta la lengua. Traerá consigo un calor intenso, enrojecimiento y manchas en la piel. La enfermedad progresa rápidamente y se manifestará con toda su fuerza en tan solo 7 días. La gravedad de esta enfermedad no tendrá paralelo, dejando a sus víctimas indefensas ante su propagación. En una advertencia específica para la región de Bretaña, Marie Julie señaló que quienes se habían alejado de Dios serían los más vulnerables a esta enfermedad, sugiriendo una conexión entre el descuido espiritual y la aflicción física. El único remedio conocido para esta enfermedad, según la profecía, son las hojas de la planta de espino blanco. Estas deben secarse y luego hervirse durante 14 minutos en un recipiente tapado para conservar el vapor. El remedio resultante debe consumirse 3 veces al día al inicio de los síntomas. Si el remedio se demora, la enfermedad avanzará, haciendo que las partes del cuerpo afectadas se tornen negras, con vetas amarillentas que marcarán las etapas más avanzadas. La urgencia y la gravedad de esta enfermedad subrayan la necesidad tanto de vigilancia espiritual como de preparación física, especialmente ante una aflicción tan rápida y devastadora. La profecía de Marie Julie de 2 noches de oscuridad, aunque menos conocida que los 3 días de oscuridad a los que se hace referencia con más frecuencia, ofrece un precursor importante del evento más severo. Estas 2 noches sirven como una advertencia de Dios, un precursor de la retribución divina que está por venir. La profecía prevé 2 días y 2 noches de oscuridad total, distintos de los últimos 3 días de oscuridad. Durante este período, la atmósfera estará marcada por fenómenos extraordinarios, incluido un cielo que se verá púrpura y rojo, tan bajo que parece casi tocar los árboles más altos. Los árboles se quemarán, su savia se secará y no darán fruto al año siguiente. La lluvia durante estos 2 días tendrá un olor pútrido, parecido al granizo quemado, y será tan intensa que perforará incluso las superficies más duras, dejando marcas de quemadura donde quiera que caiga. La tierra se verá envuelta en tinieblas y una lluvia terrible caerá del cielo, aunque las fuentes de alimento utilizadas por los cristianos permanecerán intactas. A pesar de la aparente claridad en algunas zonas, nadie podrá ver con claridad debido a un destello intenso y cegador enviado por Dios como advertencia. Este destello oscurecerá a todo aquel que intente mirar hacia afuera durante la noche, creando una sensación de impotencia y miedo. Las perturbaciones en la atmósfera serán violentas, se oirán gritos en el aire y la gente no podrá moverse libremente, atrapada en la atmósfera inquietante. Durante este tiempo, solo las velas de cera de abejas bendecidas podrán proporcionar luz, enfatizando la pureza necesaria para soportar la oscuridad. Las velas hechas de otros materiales no arderán, simbolizando la necesidad de pureza frente a la oscuridad espiritual. Aunque las velas pueden apagarse durante el día, deben permanecer encendidas en todo momento durante las 2 noches, lo que subraya la importancia de mantener la vigilancia, la fe y la luz durante este tiempo de advertencia divina. Las velas de cera pura representan más que un simple medio práctico de iluminación durante las 2 noches de oscuridad, simbolizan a Cristo, la verdadera luz del mundo, y la pureza de fe que se requerirá durante estas pruebas. Así como a los judíos se les instruyó que sacrificaran un cordero sin mancha para la Pascua, los cristianos necesitarán velas puras para protegerse espiritualmente durante la oscuridad venidera. La pureza de la cera enfatiza la necesidad de una fe inquebrantable e inmaculada frente a la tribulación.
Estas 2 noches, que preceden a los más conocidos 3 días de oscuridad, sirven no solo como una dura advertencia del juicio divino, sino también como un llamado final para que la humanidad se arrepienta, regrese a Dios y fortalezca sus defensas espirituales. La oscuridad no es solo un fenómeno físico sino un profundo desafío espiritual, que exige preparación, vigilancia y devoción. Las experiencias místicas y profecías de Marie-Julie Jahenny reflejan una profunda preocupación por la Iglesia y la humanidad frente al aumento de las pruebas, la persecución y el engaño espiritual. Sus visiones, que incluyen predicciones de períodos de oscuridad, plagas y desastres naturales catastróficos, ofrecen un mensaje urgente: la humanidad debe prepararse para un momento de ajuste de cuentas divino. Las 2 noches de oscuridad, aunque menos conocidas que los 3 días de oscuridad, sirven como precursoras, instando a las personas a arrepentirse y fortalecer su fe. La necesidad de pureza espiritual, simbolizada por las velas de cera de abejas benditas, subraya la necesidad de permanecer firmes en la fe y la devoción durante estos tiempos de gran angustia. Esta pureza será la clave para resistir las pruebas que se avecinan. La vida de Marie-Julie estuvo marcada por experiencias místicas extraordinarias, incluida una intensa guerra espiritual. Soportó ataques físicos y espirituales, con Satanás disfrazándose de diversas formas, incluso como sacerdotes o ángeles, tratando de sacudir su fe y desviarla de su misión divina. Estos tormentos, tanto externos como internos, tenían como objetivo distraer y quebrantar su espíritu, pero Marie-Julie permaneció inquebrantable en su devoción a Cristo y su papel de guiar a las almas hacia la salvación. Sus encuentros con lo divino fueron profundos, marcados por profundos éxtasis espirituales en los que recibió un conocimiento extraordinario. Durante estos éxtasis, pudo discernir entre objetos bendecidos y no bendecidos, y a menudo recibió una visión de las reliquias sagradas y la naturaleza de los visitantes celestiales. Su vida es un testimonio de perseverancia, encarnando los temas del sacrificio, la intervención divina y la pureza espiritual que resuenan en todas sus profecías. A pesar de la abrumadora oposición que enfrentó, Marie-Julie se mantuvo firme, ilustrando el poder de la fe frente a la persecución y el sufrimiento. Su devoción a Cristo y a la Iglesia, incluso en medio de las pruebas, ejemplificó la profundidad del compromiso espiritual requerido para soportar los desafíos predichos en sus profecías. En 1873, la vida mística de Marie-Julie dio un giro profundo cuando recibió los estigmas, que la marcaron como una persona estrechamente vinculada a los sufrimientos de Cristo. Su primera experiencia mística ocurrió en su infancia, cuando una voz interior la llamó a permanecer con Jesús en el sagrario, lo que la impulsó a una profunda y duradera devoción a la oración. A medida que maduró, su vida se convirtió en un modelo de piedad, que culminó con la recepción de las 5 llagas de Cristo, así como la corona de espinas, que simbolizaban su voluntad de participar en el sufrimiento redentor de Cristo. Sin embargo, su aceptación de estos sufrimientos no estuvo exenta de escrutinio. Al recibir los estigmas, las autoridades de la Iglesia, incluido el obispo Fournier, iniciaron una investigación para determinar la autenticidad de sus experiencias místicas. El Dr. Humbert Garnier, un respetado profesor de medicina, fue llamado para examinar su condición. Marie-Julie relató el momento en que recibió los estigmas, describiendo el dolor repentino e intenso que duró solo un breve tiempo pero que dejó heridas radiantes y brillantes. Cada herida parecía emitir una luz divina, y la herida en su costado, que representaba la lanza, era especialmente ancha y poderosa, un símbolo conmovedor del propio sufrimiento de Cristo. Estas experiencias profundas la distinguen como una figura elegida para dar testimonio del mensaje divino, soportando pruebas físicas y espirituales por el bien de la salvación de las almas. El viaje espiritual de Marie-Julie Jahenny se profundizó significativamente cuando, en febrero de 1874, Nuestra Señora le reveló que iba a convertirse en la esposa espiritual de Cristo. Esta unión mística estaba marcada por una herida en su dedo anular, que simbolizaba su nuevo papel como esposa de Cristo y consolidaba su posición dentro de un pacto sagrado. Esta experiencia, junto con sus continuas visiones y la guía de su director espiritual, la colocaron en el centro de las revelaciones divinas, no solo para su propio crecimiento espiritual, sino también para los mensajes proféticos que se le encomendó transmitir, tanto en relación con la Iglesia como con el mundo. Sus experiencias místicas siguieron acompañadas de fenómenos extraordinarios, que reafirmaron aún más su papel de mística y vidente.
Uno de los signos más llamativos de su estado espiritual se produjo el 7 de diciembre, cuando apareció en su pecho una marca notable, que se parecía a una cruz y a una flor, con las palabras, «Oh crua, aleluya a la crua, oh cruz, aleluya a la cruz». Los familiares y los testigos se sintieron profundamente conmovidos por el acontecimiento, que se intensificó aún más por un perfume dulce y fragante que emanaba de su cuerpo. Estos nuevos estigmas, que sangraban todos los viernes y se hacían especialmente intensos el Viernes Santo, resaltaron su profunda participación en el sufrimiento de Cristo, marcándola como un recipiente de la gracia divina. El papel profético de Marie-Julie se amplió a medida que recibía visiones que se extendían a acontecimientos históricos significativos y experiencias personales. En mayo de 1883, profetizó un cambio en la apariencia de sus heridas y, en 1884, durante la fiesta de la Inmaculada Concepción, un rayo de luz emanó de las heridas de sus manos, cumpliendo una visión que había recibido de nuestro Señor. Estos sucesos extraordinarios, incluido el sangrado regular de sus estigmas los viernes y la intensificación específica del dolor durante los Viernes Santos, continuaron afirmando su profunda conexión espiritual y la autenticidad de sus experiencias místicas. Sus experiencias fueron verificadas tanto por las autoridades médicas como por las de la Iglesia. El doctor Humbert Garnier, que investigó su condición, confirmó que no había una explicación natural para lo que estaba sufriendo, y la declaró una auténtica estigmatizada. El obispo Fournier también reconoció su extraordinaria espiritualidad, señalando que sus virtudes cada vez más profundas y la naturaleza divina de su sufrimiento dejaban claro que Dios estaba trabajando a través de ella. Reconoció su capacidad de hablar con conocimiento sobrenatural, proporcionando una visión de los acontecimientos, las personas y las verdades ocultas del reino espiritual. Durante sus éxtasis, Marie-Julie recibió frecuentes visitas de seres celestiales, incluidos santos, que le ofrecieron consuelo, guía espiritual y conocimientos sobre sus vidas y martirios. Nuestro Señor y Nuestra Señora fueron visitantes regulares, ofreciéndole consuelo durante sus pruebas y, a través de ella, transmitieron advertencias urgentes a la Iglesia, Francia y el mundo. Estos mensajes se centraban especialmente en la necesidad del arrepentimiento y las terribles consecuencias que enfrentaría la humanidad si no volvía a Dios. Además de sus visiones personales, las profecías de Marie-Julie incluyeron numerosas predicciones históricas. Previó el ascenso de Otto von Bismarck, la erupción del monte Pelée en Martinica, la muerte del Papa León XIII, el surgimiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de la colonia francesa en Argelia y el sufrimiento de los sacerdotes allí. Su vida y sus profecías sirven como un conmovedor recordatorio de la importancia de la vigilancia espiritual, instando a los fieles a permanecer firmes en su fe y prepararse para las pruebas que vendrán, ya sean de alcance personal o global. A través de sus profundas experiencias místicas y profecías, Marie-Julie Jahenny sigue siendo un poderoso testigo de la necesidad tanto de la santidad personal como de un retorno colectivo a Dios en estos tiempos inciertos.